Bienvenidos a The Deep Dive. Pues hoy vamos a empezar con una imagen mental muy sencilla. A ver, normalmente cuando hay que reparar una máquina, que es súper compleja, digamos el motor de un coche de carreras, Ajá, el primer paso lógico y, bueno, absolutamente innegociable es apagarlo. O sea, nadie en su sano juicio intentaría cambiar las bujías o ajustar las correas mientras el vehículo va a 120 kilómetros por hora por la autopista. Sería absurdo. totalmente. Sería un desastre absoluto y probablemente fatal para el motor. O sea, cualquier sistema físico o mecánico necesita estar en reposo, Claro. o al menos en un estado de diagnóstico controlado, pues para poder ser intervenido y modificado con verdadera seguridad. Exacto. Es algo evidente para las máquinas, pero irónicamente cuando se trata de la transformación humana, de cambiar una personalidad arraigada o romper hábitos tóxicos, Sí, la gente suele hacer lo contrario. justo. La tendencia general es intentar reconfigurar el motor mientras se pisa el acelerador a fondo. Quienes buscan un cambio profundo, ya sea físico o emocional, a menudo fracasan una y otra vez. Ujú. Y la razón es simple pero devastadora. Intentan resolver sus problemas usando exactamente la misma mente ansiosa, estresada y acelerada que creó esos problemas en primer lugar. Y neurológicamente hablando, esa es una batalla perdida desde el primer minuto. El cerebro humano, con su intrincada red de conexiones, simplemente no puede reprogramarse a sí mismo de manera efectiva desde un estado de emergencia. Desde la supervivencia, digamos. Exacto. Cuando el sistema está en alerta, toda la energía se destina a sobrevivir, no a crecer o a aprender cosas nuevas. Y ahí radica el verdadero problema que abordaremos en esta exploración profunda. Hoy tenemos una misión muy clara y ultra práctica. Vamos a analizar los conceptos centrales extraídos del libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Un libro fascinante, por cierto. Lo es. Pero ojo, la intención no es quedarnos flotando en la teoría filosófica. La meta de hoy es desglosar la guía práctica de meditación de 4 semanas que el texto propone. Un manual diseñado específicamente para, pues, desmantelar al viejo yo y crear una nueva realidad. Literalmente destruir la antigua personalidad. Sí, esto es ideal para las mentes curiosas entre quienes nos escuchan, que quieren pasar del qué al cómo exacto, comprendiendo la ciencia detrás del proceso sin sentirse abrumadas por un exceso de información médica. Es un enfoque profundamente transformador porque parte de una premisa radical que hoy en día está fuertemente respaldada por la neurociencia moderna. A ver, cuéntanos. Pues resulta que el cerebro y el cuerpo no distinguen entre una experiencia real que sucede en el mundo exterior y una experiencia que se repasa mentalmente de forma interna. ¡Wow! Siempre y cuando tenga suficiente intensidad emocional, ¿verdad? Exactamente. Si se repite mentalmente una experiencia deseada, los circuitos del cerebro se reorganizan físicamente para reflejar ese objetivo como si el evento ya hubiera ocurrido en la realidad. O sea que la promesa de este proceso es encontrar la puerta de entrada al sistema operativo subconsciente y reescribir el código fuente. Literalmente. Vamos a desempacar esto, porque para instalar un nuevo software de esta magnitud, primero hay que lograr entrar al panel de control del sistema. Claro. Es imposible reprogramar el subconsciente desde el estado de vigilia y estrés constante en el que vivimos casi todo el tiempo. Me gusta comparar este primer paso, al que el texto llama inducción, con reiniciar un teléfono móvil. Ah, el famoso modo seguro. Exacto. Todos sabemos que cuando un dispositivo tiene un virus profundamente arraigado, el sistema operativo en su modo normal simplemente no permite desinstalarlo. El programa se está ejecutando activamente en segundo plano. Y bloquea cualquier intento de borrarlo. Sí, hay que reiniciar el aparato en ese modo especial, más básico, donde las defensas y los programas automáticos se detienen. Y por fin es posible borrar lo que ya no sirve. Esa es una analogía brillante y muy precisa, porque en términos de actividad eléctrica cerebral, ese modo normal y cotidiano al que te refieres es el estado de ondas beta. Las ondas beta. Sí. Cuando un cerebro está operando en beta, se encuentra en un estado altamente analítico, lógico y con demasiada frecuencia impulsado por las hormonas del estrés. Como el cortisol y la adrenalina. Exacto. En beta el cerebro está hiperconcentrado en lo que el autor denomina los tres grandes: el entorno, el cuerpo y el tiempo. Espera, aclaremos esos 3 grandes para que la idea quede perfectamente anclada. ¿A qué se refiere exactamente con estar obsesionado con el entorno, el cuerpo y el tiempo? Significa que toda la atención consciente está
secuestrada por el mundo material exterior. O sea, lo de afuera. Sí. La mente está procesando incesantemente cosas como la reunión de mañana con el jefe, el dolor punzante en la zona lumbar, el tráfico, la hipoteca que vence a fin de mes. El reloj que sigue corriendo. Exacto. Es una mente que salta del pasado al futuro constantemente. Ese es, neurológicamente, el peor estado concebible para intentar un cambio de personalidad. ¿Por qué? Porque la mente analítica actúa como un guardia de seguridad muy agresivo. Bloquea por completo el paso a la mente subconsciente, que es donde realmente residen los hábitos. Entonces la lógica dicta que el objetivo fundamental de la primera semana, de la inducción, es adormecer a ese guardia de seguridad. Se trata de bajar la frecuencia de esas ondas cerebrales rápidas y caóticas y hacer la transición hacia los estados alfa. Y eventualmente zeta. Sí, que son estados de relajación profunda donde la mente consciente finalmente se relaja, deja de analizar y abre la puerta al subconsciente. El libro detalla técnicas muy específicas y hasta curiosas para lograr esto. Sí, no es la típica meditación de mirar una vela. Para nada. Sugiere concentrarse no en un objeto material, sino en el espacio que ocupan las partes del cuerpo. Imaginar el volumen de la cabeza en el espacio, luego el cuello, los hombros. Ajá. O incluso visualizar que un agua tibia va subiendo lenta y pesadamente por la habitación hasta cubrir por completo cada centímetro del cuerpo. Y la razón fisiológica por la que estas técnicas inusuales funcionan es absolutamente bellísima. Al pedirle al cerebro que pase de pensar analíticamente a sentir de manera expansiva. Al intentar notar la densidad o el volumen del espacio vacío, ¿no? Exacto. Se obliga a la mente a salir de su modo de procesamiento lógico habitual. Porque el lenguaje del cerebro es el pensamiento, pero el lenguaje del cuerpo son las sensaciones y los sentimientos. Claro. Cuando la atención se amplía para abarcar el espacio infinito, en lugar de enfocarse en un objeto puntual, el cerebro, literalmente, no puede mantener su análisis obsesivo. Se rinde. Se rinde. La actividad eléctrica de la neocorteza se sincroniza, se calma. Básicamente se apaga de golpe el mecanismo de lucha o huida y se entra en el estado alfa, que es el umbral de la verdadera creación. Es como poner el coche en punto muerto. El motor sigue encendido, pero ya no hay resistencia. Ahora, una vez que el cerebro se ha entrenado para entrar a voluntad en ese modo seguro de ondas alfa en la primera semana, surge la necesidad de buscar el origen del problema en la semana 2. Hay que empezar a desmantelar al viejo yo. Exacto. Y el proceso plantea una secuencia muy clara. Reconocer, admitir, declarar y entregarse. Una vez con el guardia de seguridad dormido, es el momento de rastrear esos virus destructivos en el sistema, los que el texto llama emociones limitantes memorizadas. Así es. El primer movimiento de este desmantelamiento implica identificar con precisión milimétrica esa emoción específica que ha dominado la personalidad durante años. Puede ser una ira crónica o un victimismo constante. O una culpa paralizante. Pero el texto subraya algo que es un pilar científico crucial. A través de la repetición constante a lo largo de los años de reaccionar de la misma manera, el cuerpo biológico se ha vuelto literalmente adicto a la química de esta emoción. Y esto es fuerte. La mente consciente, esa pequeña porción racional, puede decir con total sinceridad, quiero ser feliz. Pero el cuerpo ha memorizado el sufrimiento hasta tal punto que exige su dosis química diaria. Tengo que detenerte ahí porque esto suena a un terreno resbaladizo. Adicción a una emoción. Suena a una buena metáfora poética o a psicología pop. ¿Estamos hablando de una verdadera abstinencia química y literal? ¿Como la de la cafeína? Sí, o algo más fuerte. Es una excelente pregunta, y la respuesta es un rotundo sí. Es una adicción biológica literal. Cuando una persona experimenta ira, por ejemplo, el hipotálamo en el cerebro ensambla un cóctel químico específico. ¿Una cadena de neuropéptidos? Exactamente, que se libera en el torrente sanguíneo. Las células del cuerpo tienen receptores en el exterior. Si una persona ha estado enfadada todos los días durante 10 años, cuando sus células se dividen, las nuevas células se crean con más receptores para los neuropéptidos de la ira. ¡Wow! Y menos receptores para los nutrientes o para las hormonas de la alegría. La célula, biológicamente, necesita la ira para alimentarse.
Así que cuando la mente consciente intenta dejar de enojarse, el cuerpo nota la caída en los niveles de esa sustancia química. Y entra en pánico. Totalmente. Y envía señales urgentes al cerebro diciendo, oye, nos falta nuestra dosis de ira. Piensa en algo que nos haga enojar. Eso es aterrador y revelador al mismo tiempo. Significa que el cuerpo y la mente consciente están librando una guerra abierta. Reconocer esto es el primer gran paso. Ver con total crudeza la actitud mental y la adicción física que acompaña esa emoción. Pero el proceso no se detiene ahí. No. Luego viene la etapa de admitir y declarar. El texto sugiere admitir ante una inteligencia superior o mente universal los errores ocultos. Y luego declarar esa emoción limitante específica en voz alta. Ajá. Y aquí surge otra duda lógica. ¿Por qué es necesario declarar algo en voz alta si la meditación se está haciendo en absoluta soledad en una habitación cerrada? ¿Podría parecer un detalle teatral? Lo fascinante aquí es cómo decir la verdad más incómoda en voz alta actúa como un mecanismo biológico y cuántico de liberación energética masiva. Hay que entender que durante años o incluso décadas, la persona ha estado construyendo y manteniendo una fachada. Una máscara social. Sí. Existe un vacío enorme, un abismo entre quien uno aparenta ser ante la familia o la sociedad y quien es realmente en su interior más oscuro. Mantener esa máscara impecable, fingir constantemente que todo está bien. Sonreír cuando hay dolor. Exacto. Consume una cantidad de energía vital e intelectual gigantesca. Es como tratar de mantener una pelota de playa sumergida bajo el agua con una sola mano. Requiere una tensión muscular y una atención constantes. Te agota. Una imagen perfecta. Al declarar la emoción en voz alta, rompiendo el silencio, ya sea diciendo he sido una persona consumida por el rencor o he vivido aterrorizado por el fracaso, se dinamita esa fachada. Se pincha la pelota. Se cierra de golpe ese vacío agotador. Este acto rompe los vínculos energéticos que mantenían a la persona atada a su entorno. Y de repente toda esa energía masiva que estaba atrapada manteniendo la ilusión, pues se libera. Y esa energía liberada es el combustible que se necesitará más adelante para crear el nuevo destino. Es la confesión definitiva, no nacida de la culpa para buscar un castigo, sino para liberar energía estancada. Exactamente. Y eso conduce, naturalmente, al siguiente movimiento, entregarse. Consiste en tomar este estado emocional limitador, esta adicción, y cederla a una mente superior, apartándose del camino. Y el texto es sumamente estricto en este punto. Hay que entregarlo sin regatear. Sin poner condiciones. Sí. No se vale decir, bueno, te entrego mi inmensa ira, pero a cambio haz que mi jefe me pida perdón de rodillas mañana. Claro que no, porque el ego analítico no puede resolver el problema que el propio ego analítico creó. Entregarse significa confiar genuinamente en que una inteligencia universal organizará la solución de la forma más adecuada y sorprendente posible. Una forma que la mente lógica ni siquiera podría concebir. Es un acto radical de soltar el control. Totalmente. Llegados a este punto del proceso, que nos lleva a la tercera semana, la energía atrapada ha sido liberada y el virus ha sido identificado. Pero la realidad de la naturaleza humana es terca. Los viejos hábitos, respaldados por años de conexiones neuronales, son increíblemente tenaces. Tienen raíces profundas. Sí. El sistema nervioso humano tiene autopistas de 8 carriles muy bien pavimentadas para procesar la negatividad o el miedo. Si el trabajo se detuviera aquí, a la mañana siguiente la mente tomaría el mismo camino de siempre. Así que el siguiente gran bloque consiste en interrumpir activamente el programa automático. Antes de que se ejecute. La secuencia es observar, recordar y redirigir. Háblanos de observar y recordar. Esa fase es el ejercicio puro de la metacognición. Es la maravillosa capacidad humana de usar el lóbulo frontal para observar los propios pensamientos desde una perspectiva externa. Como si uno fuera el espectador en un cine viendo su propia mente en la pantalla. Ajá. Se trata de vigilar constantemente esos pensamientos automáticos e insidiosos. Frases como, nunca voy a salir de esta deuda, o la vida es demasiado dura. Y recordar con absoluta claridad quién no se quiere seguir siendo. Libre que lo observa. Exacto. Y para evitar resbalar y caer de nuevo en el abismo de esos viejos pensamientos, entra en juego el concepto de redirigir.
El texto propone un ejercicio que a primera vista suena casi a un juego de niños. Sí, bastante simple en apariencia. Sugiere imaginar vívidamente los escenarios cotidianos donde normalmente se caería de cabeza en la reacción tóxica y justo en ese preciso instante imaginario decir la palabra cambia, con firmeza, ya sea mentalmente o en voz alta. Ujú. Entonces, ¿qué significa todo esto? Desde una perspectiva escéptica, ¿no es casi infantil o demasiado simplista pensar que gritar cambia va a borrar por arte de magia décadas de condicionamiento emocional? Es natural que provoque escepticismo, claro, pero esta práctica está anclada de manera muy profunda en principios neurobiológicos sólidos, específicamente en la regla de Hebb. La regla de Hebb. Sí. En neurociencia funcional, la regla de Hebb establece que las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Durante años, un estímulo específico del entorno ha activado una red neuronal concreta que dispara invariablemente una emoción predecible. Hay un circuito cerrado. Sí. Al decir cambia, de forma rotunda y con autoridad consciente, justo una fracción de segundo antes de que el programa subconsciente se ejecute por completo, se generó una interrupción violenta en ese patrón de activación eléctrica. Estás provocando un cortocircuito intencional en la red. Precisamente. Y el corolario de la regla de Hebb es que las neuronas que dejan de activarse en sincronía comienzan a desconectarse. Si esta interrupción sistemática se hace repetidamente, día tras día, las células nerviosas de la antigua red pierden su relación a largo plazo. Se podan. Se están podando activamente las conexiones neurológicas antiguas. El individuo está desaprendiendo biológicamente una emoción. Básicamente se están cortando físicamente los cables del viejo circuito en el cerebro. Y además tengo entendido que hay un efecto epigenético secundario muy poderoso en todo esto. Sin duda. Al lograr detener esa emoción limitante una y otra vez, el cuerpo biológico de repente deja de enviar las mismas señales químicas a los mismos genes de siempre. Ya no se le está ordenando a las células que sigan fabricando proteínas para un entorno hostil. Esa es la magia de la epigenética. Al cambiar el entorno químico interno, se detiene de forma tajante la cascada biológica que reafirmaba la antigua identidad a nivel celular. Los genes que expresaban enfermedad o estrés comienzan a apagarse. Y aquí, en este preciso momento del proceso, es donde se produce un vacío neurológico y biológico. Se han podado con éxito las conexiones antiguas y se ha liberado una inmensa cantidad de energía emocional. Entramos en la cuarta semana. El espacio está en blanco. Pero como bien sabemos, la naturaleza odia el vacío absoluto. No es posible simplemente vaciar la mente y dejar un espacio en blanco permanente. Es obligatorio utilizar esa energía libre para construir una nueva arquitectura neurológica desde cero. Y entramos en la fase cumbre del proceso. El ensayo mental del nuevo yo. Este es el paso final. Crear y repasar. Ya se ha arado la tierra y arrancado las malas hierbas. Ahora toca sembrar con intención. ¿Está nuevamente de la nada? Pues el proceso sugiere un método muy ingenioso. Hacerse preguntas abiertas y desafiantes que fuercen al lóbulo frontal del cerebro a encenderse en su modo más creativo. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas como, ¿cómo pensaría exactamente la nueva versión de esta persona? ¿Cómo caminaría? ¿Qué tono de voz usaría? ¿Qué sentiría un líder inspirador frente a un problema? Para forzar al cerebro a buscar respuestas. Exacto. Al especular y buscar respuestas a estas preguntas abstractas, el lóbulo frontal actúa como el director de una gran orquesta sinfónica. Comienza a buscar en los archivos del cerebro memorias y conceptos aprendidos y los une para formar nuevas secuencias. De forma literal, se están conectando físicamente nuevas redes neuronales en el momento presente. Y luego viene la parte del ensayo mental en sí. Consiste en repasar mentalmente, con los ojos cerrados, esta nueva forma de ser, de caminar, de hablar y de reaccionar. Hay que repetirlo una y otra vez en la pantalla de la mente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Todo este concepto inevitablemente trae a mi memoria la técnica de la actuación del método, el method acting, que utilizan algunos actores de Hollywood. Totalmente. Hablamos de actores que se sumergen de una forma tan obsesiva y profunda en un papel que viven como el personaje ficticio durante meses antes de rodar. Su fisiología cambia genuinamente en el mundo real. Ajá. Su forma de caminar se altera, su ritmo cardíaco base se modifica e incluso sus expresiones faciales micromusculares cambian, simplemente porque a través del ensayo constante el cuerpo empieza a creer ciegamente que la ficción inventada es la realidad actual. Yo misma me quedo fascinada al ver estos cambios en la pantalla.
Es que esa es la analogía perfecta para entender la magnitud de este paso. El texto no se basa en suposiciones, sino que cita experimentos clásicos de neuroplasticidad. Uno de los más famosos involucró a sujetos de prueba divididos en dos grupos. Cuéntanos de ese experimento. Un grupo practicaba físicamente escalas y acordes en un piano durante un par de horas al día durante semanas. O sea, las tocaban de verdad. Claro, práctica física. Pero el otro grupo nunca tocó un teclado real. Simplemente se sentaban, cerraban los ojos y repasaban mentalmente los complejos movimientos de sus dedos sobre las teclas, imaginando la acción con total concentración. ¿Solo en la imaginación? Sí, y al finalizar el estudio los escáneres cerebrales revelaron algo asombroso. Los sujetos que única y exclusivamente ensayaron mentalmente habían desarrollado exactamente las mismas redes neuronales nuevas en la corteza motora que aquellos que practicaron físicamente. ¡Wow! El cerebro biológico había cambiado y se había estructurado físicamente como si la experiencia ya hubiera ocurrido en el mundo material. El cerebro actualizó su hardware basándose puramente en la fuerza del pensamiento interno. Así es. Sin embargo, el texto añade un componente crucial, el ingrediente secreto para que este ensayo mental no se convierta simplemente en un ejercicio intelectual frío o una fantasía inútil. ¿Cuál es la regla? Establece como regla inquebrantable que hay que sentir la emoción elevada, ya sea una gratitud expansiva, alegría desbordante o amor. Y hay que sentirla antes de que ocurra la experiencia física en el mundo real. En otras palabras, es inútil visualizar una nueva vida perfecta de abundancia y salud, mientras internamente se sigue sintiendo la misma ansiedad y el mismo miedo de siempre frente al futuro. Ese es, sin lugar a dudas, el eje central que sostiene toda la filosofía y la mecánica del cambio. La premisa es clara. Si el pensamiento consciente es el lenguaje del cerebro, los sentimientos y las emociones son el lenguaje incuestionable del cuerpo. Si existe un pensamiento de un futuro abundante, pero se siente carencia, el cuerpo no lo creerá. Cambiado. Pero por el contrario, si es posible invocar la emoción de una gratitud genuina y abrumadora durante ese ensayo mental, el cuerpo cree firmemente que el evento maravilloso ya está sucediendo. Estás alineando de forma coherente la cabeza y el corazón, el intelecto y la química. Exacto. Ahora bien, todo este trabajo profundo y transformador que ocurre dentro de la mente corre el riesgo inminente de ser completamente inútil si al abrir los ojos, levantarse y salir por la puerta hacia el mundo real, la persona pierde la concentración y reacciona automáticamente con ira al primer conductor que se le cruza en el tráfico. O se derrumba ante un mal comentario en el trabajo. Exacto. El último concepto fundamental que aborda el texto, para cerrar el círculo, es cómo anclar y llevar esta nueva realidad al caótico mundo exterior. A esto lo llama demostrar y ser transparente. Demostrarlo de forma tangible significa que el comportamiento a lo largo de cada hora del día debe coincidir matemáticamente y sin fallos con las intenciones sembradas durante la meditación. Si alguien se visualizó pacientemente como un ser compasivo, Esa persona tiene la obligación de vivir y tomar decisiones como ese nuevo yo. Si las acciones externas, bajo presión, contradicen los ensayos internos pacíficos, se está deshaciendo activamente todo el trabajo neurológico logrado. qué difícil. Y vivir de forma transparente significa llegar al punto donde los pensamientos internos y la expresión externa son uno solo. Donde ya no hay división, ya no hay necesidad de máscaras. Porque el nuevo yo es genuino en ambos frentes. ¿Y el toque final de todo el proceso, el remate, justo antes de abrir los ojos y dar por terminada la meditación diaria, es atreverse a pedirle una señal al campo cuántico o a la mente universal? Una confirmación física y observable en la vida diaria. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía cuántica expuesta en el texto, la petición de esta señal en el mundo material es un acto deliberado de comunicación bidireccional. Con esa inteligencia superior a la que se rindieron las viejas emociones. Sí, pero hay una regla estricta para validar esta experiencia. La señal debe llegar de la forma menos esperada posible. Tiene que sorprender por completo al intelecto. Totalmente. Si el evento llega exactamente de la manera en que la mente analítica lo había planeado o manipulado, entonces no proviene verdaderamente del campo de posibilidades infinitas, sino de la rutina predecible. La sorpresa genuina es la firma inconfundible de que la experiencia nueva ha venido de la mente universal. Qué recorrido tan intenso y a la vez increíblemente estructurado. Vamos a hacer un resumen dinámico para sentar definitivamente toda esta avalancha de información.
Lo que este profundo texto propone es un manual concreto de 4 fases. Se empieza poniendo el cerebro en un estado altamente receptivo, forzando la transición de las estresantes ondas beta a las relajadas ondas alfa. Apagando el ruido analítico. Luego se procede a desmantelar el malware emocional celular, reconociendo las adiciones químicas y entregando esas emociones limitantes a una inteligencia superior. Después se interrumpen agresivamente los viejos patrones, gritando internamente la orden de cambia, para podar físicamente esas conexiones tóxicas. Y finalmente, se ensaya el nuevo yo, combinando siempre una intención mental clarísima con una emoción elevada. Engañando literalmente al cuerpo biológico para que crea que el futuro soñado ya es el presente absoluto. Todo este armazón conceptual forma un manual invaluable para empoderar a quienes buscan un cambio real y duradero, brindándoles un mapa biológico del cambio. Es en esencia un mapa de ruta quirúrgicamente detallado hacia la libertad personal. Y bueno, si se me permite llevar esta reflexión un paso más allá, observar este nivel de poder y soberanía individual sobre la propia biología y la expresión genética nos deja con una idea fascinante, A ver, que trasciende por mucho las fronteras del mero crecimiento personal. Si la evidencia científica rigurosa demuestra que un solo individuo, en la soledad de su habitación, puede alterar de forma permanente la estructura física de su propio cerebro y transformar su realidad personal a través del mero pensamiento enfocado y la emoción elevada ensayada, Sí, ¿hacia dónde nos lleva eso a nivel colectivo? esto plantea una pregunta importante y monumentalmente profunda. ¿Qué sucedería en nuestro planeta si grupos masivos de personas, o incluso sociedades globales completas, se coordinaran para ensayar mentalmente y sentir visceralmente una realidad colectiva fundamentada en la gratitud extrema y la paz absoluta antes de que esos eventos sucedieran en las noticias? ¡Guau! Si el comprobado efecto observador de la física cuántica dicta de alguna manera que la atención consciente moldea y colapsa la energía en materia a nivel subatómico en el laboratorio de la vida privada, ¿podría una intención colectiva inquebrantable llegar a rediseñar literalmente el tejido mismo de la realidad a escala global? erradicando los viejos paradigmas de supervivencia. Esa es una idea que hace estallar la cabeza por completo. Es pasar de reescribir pacientemente el sistema operativo de un solo individuo a imaginar la posibilidad real de actualizar el sistema operativo obsoleto de una cultura entera. Estoy convencido de que es una posibilidad real. Es un pensamiento inmensamente provocativo y al mismo tiempo profundamente esperanzador, para que cada persona que nos escucha se lo lleve consigo y lo analice por su cuenta. Y con esta imagen de transformación global cerramos nuestra exploración profunda de hoy. Ha sido un placer. Para quienes buscan respuestas y están cansados de los viejos ciclos, vale la pena recordar la metáfora mecánica con la que se inició esta conversación. Es momento de dejar de intentar reparar una vida entera mientras se avanza a la máxima velocidad del estrés. Es más sabio y biológicamente correcto poner el motor analítico en punto muerto, cerrar los ojos, prestar profunda atención al infinito espacio que ocupa en el espacio y comenzar, célula por célula, a construir un nuevo destino. ¡Hasta la próxima!